Hola, soy Andrés Caramés y esta es la 20ª de, esperemos, muchas sesiones en las que intentaremos sencillamente aportar ideas, lecturas, referencias, análisis de actualidad, de la sociedad y de la cultura con el fin de entender el mundo y, con humildad, intentar encontrar formas de hacer de él un lugar un poco mejor. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que las mayores atrocidades de la historia no solo queden impunes, sino que además sean a veces celebradas por sus perpetradores? Hoy vamos a hablar de The Act of Killing, una película que desvela lo peor de la naturaleza humana y al mismo tiempo nos obliga a mirar hacia las narrativas que sostienen a las estructuras de poder que definen nuestra vida diaria, aquí y en muchas otras partes del mundo. Es probablemente el documental más impactante de la historia. Y después de esto, al final, como siempre, pasaremos a los agasajos culturales. Una cita de un libro, que es una cita brutal la de hoy, ya lo veréis, y una recomendación musical, como siempre. Venga, vamos allá. Bien, The Act of Killing es una película de no ficción, lo que se suele llamar de no ficción. Es una cosa extrañísima. Si no la habéis visto, tenéis que verla. Es un documental que habla de las matanzas cometidas en Indonesia entre 1965 y 1966, en las que fueron asesinadas, al parecer, cerca de 1 millón de personas. ¿Qué pasa? El director se hace medio amigo de Anwar Congo y Herman Koto, los que son los protagonistas del documental al final, antiguos genocidas y miembros de una suerte como de grupos paramilitares, mafiosos y de ejecución. Se hace medio amigo de ellos y les dice que, bueno, que viene de Hollywood con su equipo, con sus cámaras y tal, y que quieren grabar una película con ellos, ¿no? Entonces, esos miembros de esos grupos genocidas, en la propia actuación y grabación de esa película, esa pseudo película, los genocidas mismos recrean las cosas que hacían y las cuentan. Es escalofriante. Hay momentos donde uno no sabe qué hacer cuando lo está viendo. Dan ganas de quitarlo, no sabe uno si mirar, si no. Es durísimo ver la facilidad con la cual hablan de esos temas. Es una cosa tremenda. Y los testimonios son muy dolorosos, son terribles. De todos modos, yo recomiendo su visionado, aunque seas una persona pues a la que le afecten estas cosas, porque te acerca mucho a la verdad de cómo funcionan esas estructuras y aquello de lo que es capaz el ser humano. No salen cosas explícitas en cuanto a sangre o tripas o cuchilladas ni nada de eso. Sencillamente las descripciones son muy pues digamos, brutales, por decirlo de alguna manera. Por cierto, esto me recuerda a esa distinción que no sé si he comentado alguna vez entre los distintos acercamientos al cine y a las narrativas. A propósito también incluso de Adorno, ¿no? Adorno, pues esto que se suele decir de que comentaba Theodor Adorno, estoy hablando, ¿no? El filósofo de la Escuela de Frankfurt, hablaba de que después del Holocausto, ¿no? Que no se podía volver a hacer poesía, no se podría volver a hacer arte y hablar de lo sublime y de cosas así, porque después de lo que había ocurrido allí, pues de qué se va a hablar, de qué se va a hablar sino después de ese horror, ¿no? Un poco como que iba a trascender digamos, la trayectoria de lo artístico en la historia. Y luego hay otros acercamientos que vendrían a decir que por explicarlo un poco mejor. Habría algún acercamiento en el plano de lo que es la estética, en filosofía, que vendría a decir que hay cosas que es mejor no contar o no tratar de describir de manera fidedigna, digamos, porque uno, a través de la ficción, nunca va a ser capaz de describir las emociones y el terror vivido en aquel sitio, ni siquiera va a ser capaz de acercarse, ¿no?, a lo que allí se vivió. Por ejemplo, si estamos hablando del Holocausto, tratar de representarlo en una película para una parte de las aproximaciones estéticas en filosofía, tratar de describirlo poniendo cámaras de gas, esto y lo otro, sería como un poco pues casi como una especie de falta de respeto, una cosa así como obscena, porque nunca vas a llegar a representar el verdadero horror que supondría, ¿no?, estar en esa tesitura. Y luego habría otra aproximación, y esa aproximación sería la que diría, bueno, mejor aboguemos por
los testimonios, el contar las cosas, pues sí, de una manera descriptiva, históricamente fiel, etcétera, pero no tratar de representarlo gráficamente. Y luego hay otra escuela, digamos, otro grupo de gente que sí abogaría por un cine, digamos, más descriptivo, donde se vean los disparos en la guerra y donde se vean las ratas comiendo los cadáveres de la gente que ya ha sido abatida en los campos de batalla, o mostrar las costillas de esa gente que ha pasado hambre, tal, ¿no? Un poco esa cosa así como un poco más obscena, pero quizás sí, quizás más impactante de primeras. Bueno, yo, es cierto que hay muchas, no es que forme parte de ninguna de estas dos aproximaciones, pero sí es verdad que creo que hay ocasiones en las cuales la propia descripción y la carencia de esos intentos gráficos de describir cosas horribles son muchas veces peores y más duros todavía, lo cual puede tener un efecto mayor para el que es el creativo o la persona que esté creando esa narración, porque ese vacío gráfico deja una suerte de... Sí, ese vacío, ese hueco, es llenado por nuestras propias proyecciones de aquello que sería lo más terrible para nosotros mismos, ¿no? Muchas veces es peor no decir algo, dejar una suerte como de hueco que nosotros rellenamos con nuestra imaginación, ¿no? Nuestra imaginación normalmente lo va a rellenar con aquellas cosas que a nosotros más terroríficas nos fuesen a parecer. Imaginemos que lo más terrorífico para nosotros de estar en una de esas cámaras de gas ya no es solo la irritación o el propio dolor físico o lo que te ocurre en los ojos, lo que te ocurre en la piel, lo que te ocurre en los alveolos de los pulmones, sino el ver a tus familiares, por ejemplo, agonizar y tener que pisarlos y estar por encima de ellos para conseguir acceder un poco al aire que esté en la parte de arriba, ¿no? de cámara o lo que sea, por decir cosas así, de estas horribles. Imaginemos que es eso lo que más miedo te da. Será eso lo que tú proyectes en ese vacío descriptivo y gráfico que se proponga, ¿no? Entonces, bueno, hay esas dos aproximaciones. Y esto lo estoy comentando ahora a propósito de, pues por ejemplo, a la hora de describir la cuestión esta también de, pues sí, precisamente del Holocausto, está este documental tan famoso, larguísimo, que se llama Shoah, que cuenta básicamente lo que ocurrió allí en el Holocausto de una manera no descriptiva necesariamente, sino señalando, bueno, mostrando un poco las zonas donde estaban los campos de concentración, los campos de exterminio, las zonas donde estaban, pues los campos, las vías del tren, habla de cómo llegaban allí los trenes, etcétera, y luego entrevista a gente local, algunos de ellos. El documental, en el momento en el que se rodó, todavía podía haber personas que hubiesen vivido aquello de niños, ¿no? O de jóvenes. Y entrevistaba a esas personas para que les contasen un poco cómo lo habían vivido ellos, ¿no? Entonces contaban cómo había ocasiones donde ellos estaban trabajando allí el campo y veían llegar trenes llenos de personas y marcharse sin ninguna persona dentro, ¿no? Por ejemplo, bueno. Y luego, pues a lo mejor mostraban un campo, una especie de bosque donde habían encontrado una de las famosas fosas comunes, etc. Entonces, grabando ese bosque, grabando esos testimonios de esa gente, las descripciones de esas personas, hablando de los trenes que llegaban con gente y que se iban sin ella, etc., en muchas ocasiones es casi más terrorífico, más escalofriante ver esa naturaleza con la que lo cuentan y ese recuerdo de decir, bueno, esa gente llegaba ahí, pero nosotros estábamos a unos pocos metros cultivando el campo, ¿no? Allí sachando y tal, y para nosotros aquello era una cosa como que hacía el gobierno y que nosotros no nos enterábamos, ¿no? Esa especie como de estar al margen de la barbaridad que estaba allí ocurriendo. Es una cosa muy curiosa que se trató de además de plasmar en la película esta de este año, ¿cómo se llama? La zona de interés, ¿no? Creo que se llama, esta que ganó muchos premios así de cine y tal. A mí no me gustó, tengo que decirlo, es una película que no me gustó, tenía grandes expectativas. Quizás fuese el problema, pero bueno, hablaban también de ella y tal, que la fui a ver, y bueno, no me gustó. He visto otros críticos y estetas que la vieron y tampoco les gustó, pero bueno, tuvo mucho éxito esa película, ¿no? Creo que triunfó los Oscar y tal. Pues creo que era parte de lo que se trataba de describir en esa película, era un poco esto, ¿no? Era un poco como la vida, digamos, normal, o cómo siguen cómo es la vida de las personas que están al otro lado de esos muros, de los campos de concentración, etcétera, ¿no? Sería un poco esa cosa. Bueno, pues esa es una aproximación, ¿no? La de este documental, de Shoah que os digo, que eso es básicamente, pues eso, descripción y testimonios de personas de aquella zona y grabar aquellos bosques décadas después, ya una vez recuperado el bosque, con otros árboles y tal, aquellos campos de concentración y eso, pero sin mostrar costillas, ni moscas, ni cadáveres, ni toda esta cosa, ¿no? Que fue aquello que hicieron los americanos, ¿no? Cuando abrieron aquello y tal, lo primero que hicieron fue grabar aquellos montones de cadáveres y todo eso, teóricamente con la premisa de enseñarle al mundo lo que allí había ocurrido.
Sin embargo, hay otra aproximación que es la de esta película, vaya por Dios, ahora a ver si me viene el nombre, es esto de Saúl. Mirad, aquí en vivo en directo la voy a buscar. Película, es algo de Saúl. Se me ha ido, como me quedé en blanco, la busco. El hijo de Saúl, eso es, El hijo de Saúl. Es una película que vi hace no mucho. Bueno, hace no mucho. Claro, con las bromas esta la comenté incluso en la universidad. Pues igual la vi hace 5 años ya, o no sé cuándo la vi. Igual más de 5 años. Bueno, pues al final sí que hace bastante que la vi. Bueno, no, tengo la sensación de que la vi hace poco porque comenté esto mismo hace poco en algún foro, no sé dónde estaba, pero comenté esta misma contraposición a estética, ¿no? De carencia de esa ausencia de lo gráfico y esa ausencia de lo gráfico del documental de SOA que os decía, frente a lo que se hace en esta película, que es todo lo contrario. Es mostrar el horror, mostrar a la gente huyendo, mostrar a los Sonderkommando llevando a la gente hacia a los propios judíos jerarquizados entre ellos, arrastrando a la gente a las cámaras de gas, cómo cierran las compuertas, cómo empiezan a soltar el gas, se escucha el gas, se escuchan los gritos, se escuchan las uñas en las puertas, la gente gritar, golpear, agonizar, o sea, todo ese horror, ¿no? Y se muestra, y luego se abre la puerta y se muestra cómo entran otros como con prisa y arrastran los cadáveres de los que ya estaban dentro para ir pasando a los siguientes y tal, esta cosa así terrorífica, ¿no? Y lo muestra de manera como muy gráfica. Entonces es una aproximación estética que tiene que ver con el cine, con la narrativa cinematográfica y tal, muy distinta a lo que se hace en el documental este de SOA. Perdonad que voy a estornudar. Vaya por Dios, lo siento mucho. Como podéis observar, como podéis notar por mi voz, cogí uno de estos famosísimos virus que ha cogido tanta gente ahora en diciembre y en enero y me ha afectado la garganta. Creo que uno de los últimos episodios también estaba yo un poquito así, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al menos lo grabamos, no pasa nada, no hay descanso, seguimos. Entonces, ya digo, son esas dos aproximaciones estéticas, ¿no? Vale. Una es esta de SOA y la otra es esta de El hijo de Saúl, donde se muestra todo, se muestra tal. Yo normalmente, ya digo, me inclino un poco más por... sí creo que hay cosas que no se pueden contar, hay cosas que es imposible contarlas porque si valiéndote únicamente del sonido y de la imagen en movimiento que puede ofrecerte el cine y si acaso de la narrativa que te puede ofrecer el texto o las conversaciones, no es suficiente para transmitir verdaderamente lo que se podía vivir en esos sitios. Entonces a veces es mejor dejar como una especie de hueco, un espacio, como hace muy bien ese otro documental, dejar una especie de vacío que vaya a rellenar la imaginación de la gente que vaya a ver ese producto audiovisual, ¿no? Siempre la va a rellenar con cosas que le vayan a resultar subjetivamente mucho más terribles a esas personas que lo que tú les puedas tratar de representar con imágenes y tal. Al final además estamos creo que hoy en día estamos súper desensibilizados en cierto modo, porque vemos tantas cosas horribles por las redes sociales y en las noticias y todo eso, que muchas veces nos impacta más quizás una buena narrativa, un buen diálogo o un testimonio, que imágenes, que ya las imágenes tenemos el cerebro totalmente frito en nuestra generación. La gente hoy en día tiene el cerebro frito y las imágenes ya prácticamente no nos afectan. Sí nos afectan, ¿no? Pero no nos afectan como debieran. Estamos tan acostumbrados ya a ver los bombardeos en Gaza o un soldado matando a otro en Ucrania y niños llorando en la franja de Gaza y gente desconsolada y gente con gente con sus familiares en brazos. Vemos unas cosas todos los días que estamos totalmente desensibilizados, lo cual es totalmente anormal porque ninguna de esas cosas, o casi ninguna de esas cosas, pasa en nuestro contexto y en lo que tiene que ver con la gente que nos rodea y nuestra vida más cercana. Pero bueno, estamos expuestos a eso a través de lo que son las redes y los medios de comunicación, etcétera, y yo creo que es muy contraproducente, muy contraproducente. A corto plazo sí puede generar clics e interés por un tema, etcétera, pero acaba uno ya hasta arriba de información y acabas pues casi por no prestarle atención o no escandalizándote como quizás debieras en otro caso. Pero es que yo siempre digo que no creo que nosotros debamos hacer nuestros todos los problemas de lo que ocurre en el globo. Eso es una manera que tienen de escandalizarnos, de una manera de transmitirnos que el mundo está muy mal en todo momento y que pasan cosas terribles en todo momento y que por tanto necesitamos unas autoridades competentes, con mucho poder, con mucho ejército, con muchos presupuestos, con mucha policía, etcétera, que solventen esos problemas que hay en el mundo. Haciendo esos problemas
nuestros, cuando son ellos mismos los que los causan, ¿no? O sea, tú estás tranquilamente en tu contexto, estás pagando un montón de impuestos, estás trabajando un montón de horas para alguien o lo que sea, sacando un salario de miseria para poder pagarte un poquito un alquiler o lo que sea, y aún encima tienes que sentirte mal por algo que un Estado está haciendo en el otro lado del mundo, o a decenas o a miles de kilómetros, ¿no? Tienes que sentirte mal por eso, como si fuera una cosa tuya, como si fuera culpa tuya, cuando son esas propias élites, esos propios estados los que generan esos conflictos bélicos, esos genocidios y todas esas barbaridades. Bueno, pues sois vosotros, sois los mismos, sois vosotros los criminales, y si no hacéis cosas parecidas en nuestro contexto, estoy hablando ahora mismo del contexto occidental o europeo, es porque no os ha coincidido ahora o porque habéis buscado otras maneras, encontrado otras maneras de apropiaros de nuestras cosas y de reprimirnos, pero si no lo haríais también porque lo habéis hecho hace unas cuantas décadas. Pasó en España, pasó en Francia, en Alemania, en toda Europa, en Rusia y en 1000 sitios más. Así que no me vengáis con historias, sois los mismos y vamos a por vosotros, en cuanto podamos, lógicamente. Bien, pues ya decía, ¿no? Estas son las aproximaciones, digamos, estéticas de la manera de contar cosas terroríficas que se ven así en el cine. Me he hecho así, aquí un pequeño excurso de 15 minutos, pero bueno, todo suma porque ya me habéis dicho que no os importa cuando los episodios quedan así un poquito más largos. Que no creo que quede muy largo el de hoy, no pasa, no os preocupéis, no creo que quede muy largo, porque sencillamente quería hablaros de este documental y nada, de poquito más. Pero bueno, merece la pena porque es una cosa tremenda lo de este documental, ¿no? Entonces, bueno, ya decía, en la propia actuación esa, ¿no? de los protagonistas, esos genocidas recrean las cosas que hacían, ¿no? Y que hacían, que es escalofriante. Cuando lo veáis, si no lo habéis visto todavía, os la recomiendo, bueno, yo creo que hay cierto consenso, es uno de los grandes documentales de toda la historia, es una cosa increíble lo que ocurrió allí, por lo que digo, porque realmente es una especie como de, no un engaño, pero bueno, se les dijo que iban a grabar una película y que entonces que tenían que recrear ahí, a ver, ¿cómo matabais? A ver, ¿cómo hacíais? ¿Cogíais a la gente y entonces qué hacíais? Y tal. Y sale allí uno, bueno, luego os cuento, sigo un poquito. Dice el director, esto es una cita del director, que se apellida Oppenheimer, como el otro, el de la peli. Este director dice: cuando este grupo de supervivientes me encargó filmar esas justificaciones, ese engreimiento, lo que yo buscaba era exponer la naturaleza de la impunidad y ponerla en cuestionamiento. Que presumieran de la matanza proporcionaba el material adecuado para hacerlo, porque ese era el más claro síntoma de la impunidad. Claro, este es el tema, ¿no? Se habló, fue muy polémico esto, claro, la gente le decía, pero ¿cómo haces eso? ¿Qué van a pensar las víctimas? ¿Qué tal? Y el director contaba que él estaba en contacto con víctimas y con digamos, la oposición a esa gente o esos grupos de gente en Indonesia, y que para esa gente, con inteligencia, claro, tenían razón en ese sentido, ¿no? Es decir, que ellos mismos hablen con esa impunidad de lo que hacían es precisamente la muestra es precisamente el síntoma más claro de esa impunidad con la que viven, incluso que se recrean en ello, ¿no? Bueno, pues vamos a ver algunos puntos que anoté por aquí para comentaros la importancia de este documental y por qué es tan impresionante. Una parte sería la construcción del poder a través de la narrativa, ¿no? Que este es un tema crucial. En este documental, The Act of Killing, os lo recuerdo, vemos cómo esos autores de un genocidio ya no es que eviten cualquier forma de responsabilidad, sino que transforman esos crímenes que hicieron en una suerte de orgullo, ¿no? Ya digo, los vemos ahí recrear sus atrocidades como si fueran películas de acción. Mencionan ellos durante el documental que les gusta Schwarzenegger, Sylvester Stallone, no sé qué, o John Wayne y tal, que les gustan las películas hollywoodienses. Y ellos mismos son como los protagonistas heroicos y les da igual, o sea, viven como en su propia burbuja. Hay veces que incluso parecen como niños, tienen un talante así como infantil, una cosa extrañísima. Y claro, eso nos lleva a hacer unas preguntas incómodas, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿cuántas narrativas similares sostienen los crímenes del Estado moderno, digamos? ¿O cómo justifican los gobiernos modernos las guerras que acabamos de mencionar, ¿no? Lo que ocurre en Ucrania, lo que ocurre en Gaza, etcétera. ¿Cómo justifican los gobiernos las guerras, la explotación, por ejemplo, o la confiscación? Que esto tampoco se habla, parece como que es una cosa de, ay, me subieron un 1% los impuestos. No, es muy relevante el tema de los impuestos, ¿no? Porque la gente le da como vergüenza hablar de eso, ¿no? Porque parece como de, es que los impuestos, es que las carreteras, los hospitales. No, espera. Hay que hablar de ese tema. Es una confiscación, es un robo, es un atraco a las personas trabajadoras. Hay que hablar de eso, claro que hay que hablar de eso. La confiscación de recursos por parte de las élites, de los gobernantes. Bien.
Entonces, la respuesta a todo esto, casi todo esto, está en el tema de la construcción de relatos, ¿no? Son muy buenos los políticos y sus ayudantes, lógicamente, en esto de la construcción de relatos. Y de hecho, los estados hoy en día no sobreviven ya por la fuerza, por la fuerza bruta. Al menos ya no. Sí que lo hicieron, ¿no? Pero ya no, al menos en nuestro contexto. Sino que sobreviven más bien por su capacidad para convencer a la gente de que sus acciones, por más atroces que sean, por más injustas que sean, son necesarias e incluso virtuosas, ¿no? Como que añaden algo a la gente, como que lo hacen por la gente, lo hacen por su bien, lo hacen por el bien de la gente. Bueno, yo de hecho yo todavía me enfrento a cientos de personas con frecuencia. No es que me enfrente, pero bueno, quiero decir, lo sufro a modo de comentarios, etcétera. Cientos de personas que dicen, pero entonces, ¿quién haría esto? Pero es que entonces las carreteras, pero es que los pobres, pero es que los hospitales, ¿quién haría esto? ¿Quién haría lo otro? Claro, es un nivel que es muy complicado tener que estar permanentemente contándole a la gente que en cuanto investigas un poquito de dónde viene todo esto y el propio concepto de que haya gente sin casa, de que haya gente pobre, de que haya gente en una tesitura, digamos, como de deuda permanente y de tener que trabajar por un salario, o trabajar para el gobierno, o recibir una ayuda, o estar permanentemente en la precariedad, es en su mayor medida un resultado de lo artificial de las dinámicas políticas que llevaron a que la gente dejase sus comunidades, se apiñase en las ciudades y se pusiese a pelear la una con la otra por un puesto en una fábrica de mierda por un salario asqueroso. Y todo eso no es que, es que vino una empresa, es que los empresarios, es que el dinero y tal. Eso todo está hecho por las élites conchavadas de esas propias corporaciones con los propios estados que generan una serie de políticas y de incentivos que hacen que las personas se acumulen en esos contextos. Esto ya desde la Revolución Industrial. Eso para otro podcast que ya lo hemos hablado muchas veces aquí, pero bueno, lo digo porque son ellos y no me cansaré de decirlo, es muy importante que lo repitamos. Entonces ya digo, claro, me enfrento a muchos comentarios de ese estilo, ¿no? ¿Quién haría esto? ¿Quién haría lo otro? Pero entonces, tal. Es decir, siguen asociando, tienen una suerte como de síndrome de Estocolmo, ¿no? Colectivo. Siguen asociando al Estado con algo positivo, como algo bueno, ¿no? Como una cosa que nos hemos dado a nosotros mismos, nos protegemos a nosotros, no sé qué. Pero ¿cómo puedes pensar en Rajoy, en Pedro Sánchez, en Aznar, en Zapatero, en Fraga, en Franco, en Primo de Rivera, en Alfonso XIII, en los Reyes Católicos? Me da igual. ¿Cómo puedes pensar en cualquiera de esos sinvergüenzas, ladrones, y verlos como si fuera una cosa como buena que nos hemos dado a todos, las instituciones, porque las carreteras, porque los hospitales? Ya no cuela, hombre, las carreteras, los hospitales y todo eso, como excusa para que le tengan que robar a la gente la mitad de lo que ganan, amenazar a todo el mundo, regular la vida de todo el mundo, apiñarlos en las ciudades como si fuesen vacas y sacarles la sangre a través de su fuerza de trabajo y de lo poquito que pudiesen ir ahorrando. Ya casi nadie puede ahorrar nada, solo los que están cerca del poder, lógicamente. Pero bueno, que siguen asociando el Estado con algo positivo, ¿no? Y ya digo, sufren una especie de síndrome de Estocolmo colectivo. Uno de los aspectos más escalofriantes, diría yo, de la película es ver cómo las víctimas o los descendientes de esas víctimas aceptan, qué remedio, ¿no?, convivir con esos verdugos. Se desarrolla una suerte como de cinismo, ¿no? Que es como que no te queda otra, claro. Yo me imagino que eso habrá ocurrido en casi cualquier contexto post-bélico. Estoy pensando ahora en la posguerra de la Guerra Civil Española, por ejemplo, de cómo mucha gente, bueno, después de haber vivido todas aquellas atrocidades y barbaridades y tal, tienen como que convivir con gente que seguramente abusó de sus familiares o mató a algún familiar suyo y tal, y muchas veces tienen que relacionarse en contextos. O sea, las comunidades quedan destruidas, las familias quedan destruidas, todo eso que se habla muchas veces, ¿no? Y es gravísimo, eso es una suerte de, creo yo, como de shock generacional terrorífico. A mí me lleva eso a pensar en esta especie como de ondas. No sé en qué libro fue eso, lo leí hace un tiempo, hace ya años, y no lo he vuelto a revisar, la verdad, pero no sé en qué libro de Carl Jung, de Carl Gustav Jung, leí que él hacía referencia a una suerte como de ecos, como una especie como de trauma intergeneracional, como una suerte de eco, que tenía que ver con un impacto, algo terrorífico que pasaba, por ejemplo, en una familia y que se transmitía intergeneracionalmente, se pasaba de unos a otros, de padres a hijos y de abuelos a padres y de padres a hijos, como una suerte, ya digo, como una mácula, como una mancha, como un pequeño trauma, que ya no es que fuese un trauma en el sentido
trauma, ¿no? Como un golpe. Ya no en el sentido de un golpe moral que tiene esa persona, sino que eso pasaría incluso a nivel personalidad en las siguientes generaciones. Y yo creo que él no hablaba de que eso tuviese algún tipo de, no sé, de codificación genética y que eso pase a sus hijos, sino que en la propia personalidad, en el propio trato, en el propio ambiente y en el proceso de criar a ese hijo, en la modificación de la personalidad que ha sufrido pues ese padre, por ejemplo, que ha tenido una experiencia muy traumática, puede influir en la propia personalidad del hijo, ¿no? Pero es una cosa como, digamos, exógena, no es una cosa que se transmite, digamos, de manera genética o que modifique los genes de la gente y nada. Yo creo que estaba hablando más bien de una cosa, eso, como una especie de trauma casi como, sí, social o colectivo o intergeneracional, ¿no? Y claro, eso pues imaginemos, por ejemplo, en Europa, después de la Gran Guerra, lo que supuso, ¿no? Bien, pues ya digo, la gente está conviviendo con sus verdugos, ¿no? Ese cinismo que desarrollan para poder vivir al lado de esa gente. ¿Y qué remedio? Porque aquella gente tiene verdaderamente mucho poder. Entonces, pues algunos por miedo, otros porque interiorizaron un poco la narración de que, bueno, si lo hicieron era porque lo tenían que hacer, porque había mucho... bueno, había varias narrativas en el contexto este de lo de Indonesia. Pues los malos eran los comunistas en este caso. Podría haber sido al revés, podrían haber sido ellos comunistas y los malos ser los capitalistas, dirían ellos, o los imperialistas americanos o tal. Tendrían sus distintas narrativas. Pero bueno, en este caso, pues eran los comunistas. Y ya está, y desarrollaron esa narrativa y hay mucha gente allí que se lo cree. Pero eso no es exclusivo de Indonesia, ¿eh? O sea, es que en nuestras sociedades también aceptamos muchas veces formas de opresión que se disfrazan de salvarnos de algo, se disfrazan de bien común. Pues eso, impuestos desproporcionados, bueno, y aunque no fuesen desproporcionados, aunque fuesen teóricamente como científicos y muy prácticos y muy ajustados, me da igual. El impuesto siempre es un robo, por eso se llama impuesto. Luego, regulaciones que destruyen pues, todo tipo de relaciones humanas, innovación y todo este tipo de cosas, o incluso las propias guerras financiadas con ese dinero que te roban. O sea, te roban dinero, financian tanques, bombas, pistolas, etcétera, te dan una de esas pistolas, uno de esos rifles o lo que sea, y te mandan a ti a morir por ese mismo estado que te quitó el dinero para construir esas pistolas. Pues genial, ¿no? O sea, te roban dinero, construyen tanques y metralletas. Te dan una metralleta y te mandan a morir por la gente que está por la propia gente que está en ese estado que te robó el dinero en un primer término. Menudo negocio, ¿no? Maravilloso. Bueno, pues una cosa así que parece que se explica de manera sencilla, más o menos sencilla, en 6 segundos, hay mucha gente que todavía no lo entiende. Lo ve como cosas separadas, lo ve como que hay... Bueno, es una profesión, ¿no? Son los políticos, tienen una profesión, están administrando nuestras cosas, haciéndonos favores, ayudándonos y tal. Bueno, pues si lo quieren vivir así, si lo quieren ver así, si quieren seguir viviendo en el mundo de la piruleta, pues supongo hasta cierto punto es su problema. El problema no es ese, el problema es que han instaurado un sistema donde se nutren de gente como esa, que se cree esas cosas, y va a votar y ya está. Van a votar y listo. Pues voy a votar al que... Es que voto a este. Bueno, no me gusta, es verdad que hace cosas malas y roba y son muy malos, pero es que si vienen los otros son todavía peores. Y llegan los otros, bueno, ¿y por qué votasteis a estos? No, porque es que, claro, los otros son unos gilipichis y ta. Y estamos así siempre, ¿no? Entonces, de eso se nutre el sistema. Bueno, de la ignorancia, lógicamente. Eso no es nuevo para nadie, no es ninguna novedad. Entonces ya digo, esa aceptación de la que hablaba no surge de la nada, surge de un trabajo, digamos, constante, de décadas además, de inculcar culpa, responsabilidad colectiva, de machacar a la gente con estas ideas, ¿no? De responsabilidad colectiva, etc. Si las cosas van mal y está todo fatal, es porque tú eres mala persona, porque no reciclas, porque eres machista, o porque eres feminista, o porque eres tonto o tonta, o porque no pagas suficientes impuestos, o porque no colaboras lo suficiente. O sea, la culpa es tuya. Y ya está, y no te sacrificas lo suficiente. O sea, ellos lo hacen todo bien, siempre. Es curioso, ¿no? Siempre la banca siempre gana, como en el Monopoly. Bien. Otra cosa que se ve en el documental es la colaboración entre el poder político y el poder económico, ¿no? En cierto modo. En The Act of Killing también se intuye cómo los intereses económicos, en cierto modo, se alinearon en algunos momentos también con los políticos para
perpetuar la violencia. O no sé, me atrevería a decir, los intereses políticos se alinean con los intereses económicos y con los amigos, lo que digo yo siempre, con sus amiguetes para para llevar a cabo esa violencia. Los genocidios no ocurren así en el vacío, porque sí, hay una serie de élites locales y también internacionales muchas veces que vieron en esa vieron en eso una suerte como de oportunidad de aplastar y de recordar quién manda, ¿no?, en determinado momento, y asegurar negocios y poder, lógicamente. Es un patrón recurrente. Hoy en día, por ejemplo, vemos cómo los estados siguen otorgando, bueno, esto no es ningún secreto, ¿no? Se siguen otorgando privilegios a grandes compañías, permisos para contaminar, lo que ya hablamos en otros episodios, ¿no? Le robo a una comunidad su lago, o su parte de río, o sus montes comunales. Y luego le doy permisos a grandes compañías, aunque no sean grandes, compañías amigas suyas, para contaminar. Curioso, ¿no? Bueno, a lo mejor les pido que paguen un poquito. ¿Qué más da? Si les has dado un privilegio y un monopolio, pues ahora tendrán mucha más pasta para poder pagarte esa especie como de multa por contaminar. Que no somos tontos, hombre, que no nacimos ayer. Imbéciles, que sois vosotros los imbéciles. Bien, excepciones o rescates financieros a la banca, todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, cosas de esas que hacen los estados, que parece que siempre se critica a una parte, pero nunca. Yo por eso insisto tanto en la parte esa del Estado, porque hay mucha gente que se salta esa parte, lo dan por hecho, como no se imaginan un mundo sin el Estado, pues se ponen muy nerviosos y solo critican a los que se lo llevan crudo gracias al Estado, pero no ven el problema en primer término, que es quién tiene las metralletas y los soldados y las armas y la policía y los jueces y todo eso. Por eso hay que mencionarlo, insisto mucho en eso. Entonces, claro, las grandes corporaciones no son enemigas del Estado, como la mayor parte de la gente cree, en una suerte de, con todo el cariño, con todo el respeto de verdad, pero en una suerte de, diría yo, como de infancia intelectual. La gente cree que las grandes corporaciones y el Estado son enemigos. Como, ay, es que le suben los impuestos a los ricos y le bajan. No, hombre, no. A ver, vamos a ser ya adultos. Venga, vamos a ver ya cómo funcionan un poquito las cosas. Y a ver quién le da licencias a quién le otorga permisos a quién pone aranceles para eliminar la competencia de quién ayuda a quién y todas estas cositas. A ver si vamos entendiendo ya un poco cómo funciona la cuestión de imprimir dinero, de la financiación, de las deudas, que hablamos tanto aquí de la deuda, no solo la moral, sino la deuda económica también, etcétera. Vamos a ver si nos vamos haciendo mayores. Venga, poquito a poco. No son enemigos. Se nos vende mucho eso, pero no son. Son sus aliadas, las corporaciones. Y la violencia, de la que hablamos muchas veces, no siempre es física, o ya no es física siempre. En muchos casos se ha conseguido a través de manipulación. Esto me lleva a episodios recientes, ¿no?, donde hemos hablado de, por ejemplo, ese personajazo, ¿no?, de Edward Bernays, el sobrino de Freud, que acuñó la cuestión de la propaganda y todo esto. Bueno, un tema apasionante. Bien, hay un momento muy, muy mafia, ¿no?, en el documental también. Un momento de eso, mafia, tal cual. La película, en un momento, deja entrever cómo los poderes económicos locales, digamos, no poderes económicos, bueno, los comerciantes tampoco, estamos hablando de Indonesia y hace unos años, entonces tampoco es que fuese ahí, bueno, pero sí que sí, algunos comerciantes, alguna gente con cierto poder local y políticos locales y tal, participaban en esas purgas, en esos actos violentos, pues para asegurar ciertos intereses. El documental muestra la naturaleza mafiosa de todo eso, la naturaleza mafiosa de los que gobiernan en general, de cómo accedieron al poder, y de los que van llegando al poder, de los que se van turnando, de los que van accediendo a ese poder. Esa especie de comandos que forman, esa especie de grupo, lo veréis en el documental, llevan una suerte de traje ridículo, como de camuflaje, pero lo que debería ser negro en el camuflaje es negro, y lo que debería ser verde, o distintos tonos de verde, es un naranja muy chillón. No se entiende muy bien, no sé dónde se quieren camuflar, no sé si es para camuflarse entre, no sé, gente que lleve chalecos reflectantes, o para camuflarse en... No sé dónde puede camuflarse alguien con semejante... es una cosa así como fashion, una cosa muy rara, ¿no?, a la que han utilizado para vestirse allí, pero bueno, ya lo veréis, es muy llamativo. En todo caso, es gente muy violenta, sin escrúpulos, y eso lo veréis, se nutrieron de la violencia que eran capaces de desplegar los miembros más carentes de escrúpulos de la sociedad de cada zona, ¿no? O sea, literalmente reclutaban
a los mayores sinvergüenzas, criminales, asesinos, los chavales que estaban acostumbrados a apuñalar, a degollar, a robar, a hacer todo lo malo, y los llevaban ahí a una especie de como de palacete y decían, oye, me han dicho que tú eres muy violento, que eres muy bueno como cortando cuellos y tal. Sí, bueno, ya llevo así desde los 12 o así, ya apuñalando a gente y matando. Qué bien, bueno, pues quieres un puesto aquí en nuestro comando y tal, sí, sí, tal. Bueno, esa gente es la que está gobernando, la que en el momento de grabar el documental estaba gobernando el país. Y muestran, yo creo que se les coló en parte, porque hay una parte que a lo mejor sí que... Porque luego dijeron que no les importó que se saliese ese documental. Bueno, algo les tuvo que importar, porque sale mucha mierda de ahí. Pero ciertamente se ve como, ya digo, como van cooptando, como van fichando prácticamente a la gente más terrorífica que puedan encontrar en cada zona, en cada barrio, en cada mercado, etcétera, para su pequeño grupito, y entonces le dan. Pero es que esto es así en Indonesia, en España, en Francia, en todas las partes del mundo y en el surgimiento de cualquier estado. Es siempre así, es la estructura estatal, es una mafia. Es decir, a ver quién tiene menos escrúpulos y quién es más bruto y más sagaz y más hábil a la hora de machacar a la gente a su alrededor. Y eso les dan puestos de responsabilidad, cargos directivos o de dirección o de coordinación, etc. Y en este caso es igual. O sea, llevaban allí a un tío literalmente experto en matar a gente con cientos de muertes a sus espaldas y le dan un puestito de responsabilidad. Es una cosa, no, bueno, es un héroe, ¿no? Un héroe de la pequeña revolución esa, que en este caso es una especie de revolución de lo que ellos dan en llamar una suerte como de derecha en Indonesia por teórica oposición a lo que son los comunistas de allí y tal. Bueno, son etiquetas que se van poniendo los unos a los otros, pero que no representan para nada lo que están haciendo. Lo que están haciendo es puro estatismo, que no es ni izquierdas, ni de derechas, ni nada. Es estatismo puro, es violencia, mafia, machacar a la gente y tal. De hecho, incluso en el propio documental se ve como alguno de los tipos estos, uno que hay allí muy oriondo, siguen teniendo la misma actitud mafiosa que tenía antes de tener ese cargo de responsabilidad que tiene y tal. Van a los mercados y saben perfectamente ya cómo dirigirse a los comerciantes. Van por allí y dicen, ¿qué? Hola, ¿cómo estás? Bien. Ya les empieza a poner nervioso el comerciante, ¿no? Algunos además creo que eran chinos y allí les tienen como mucho miedo porque habían hecho alguna purga, me parece, con esos chinos. Bueno, en todo caso, ¿qué tal? Bien, tal. Ya saben que tiene que pagar. Ya empieza a meter la mano debajo del mostrador porque dice, uy, estos vienen a por lo suyo. A por el 10% o el 15% o lo que le vayan a pedir. Y con una actitud como muy pasivo-agresiva, le pide rollo, oye, a ver, tenéis que colaborar conmigo porque tenemos muchos gastos y no sé qué, tal, ¿no? Una manera así, pues, eufemística, como siempre, de decir, dame mi parte o te reviento la tienda, te saco para afuera y te pego un tiro en la cabeza, que es lo que hace, que es lo que hacen allí con los que se resisten, vamos, con los que no cumplen. Bueno, y esos son los políticos de allí, es el poder de allí. Bueno, pues es la misma estructura en cualquier parte del mundo, se hace de la misma forma, solo que, por una suerte casi como de refinamiento en nuestro entorno, vamos a decir así, occidental, ya no hace falta que se haga tan así. Hay otros sistemas, pues cartas de Hacienda, pequeños embargos, pequeños sustitos, noticias. En vez de cobrarte a ti los impuestos, se los cobran al empresario, y el empresario muchas veces, los grandes, hacen como que sufren, ay, que me quitan esto. El empresario nada, el empresario lo repercute en el precio y el que le den por saco, ya está, suben los precios de todo, el que lo sufre es el que está abajo, el que va a la tienda. Esto me hace mucha gracia, ¿no? Esto también mucha gente que no lo contempla. Dicen, no, claro, tienen que ser los empresarios los que paguen los impuestos estos y tal, ¿no? Entonces por eso le quitan al empresario y también al trabajador, pero el trabajador hay una parte que ni siquiera lo ve ya en la nómina, se lo roban directamente al empresario. Si lo viesen los trabajadores se rebelarían. Bueno, lógicamente no van a dejar que los trabajadores sean conscientes de la cantidad de dinero que les roba el Estado todos los meses, ¿no? No lo van a hacer. Pero es que aunque lo hiciesen, da igual. Haciéndolo ahora a través de ese empresario, el empresario, lógicamente, no va a perder dinero. Si estuviese a pérdidas, llegaría el momento donde quebraría y cerraría la empresa, ¿no? Como no van a pérdidas, lógicamente, si tienen que pagar más por cada uno de sus empleados o lo que sea, sencillamente, o no se lo puede permitir, o sí se lo puede permitir, lo repercute en los precios. El precio sube, y muchos de estos empresarios tienen monopolios o pseudomonopolios, suben los precios, y es el propio empleado, los propios empleados de esas corporaciones que tienen esos salarios a los cuales le han quitado no sé cuánto ya de camino, o sea, una parte se lo queda el empresario, otra parte se lo queda el Estado, el gobierno,
Y es el empleado con lo poquito ya que le ha quedado, el que va a la tienda y se encuentra con los precios de esas cosas que muchas veces ellos mismos están produciendo y otra gente en sus mismas condiciones está produciendo, mucho más caro porque el empresario ha tenido que... No es que haya tenido, ¿qué? Es que ha repercutido eso en el precio. Pues ya está. Entonces él se le ha estado diciendo, oye, a través de ti vamos a quitarle todavía más leche a esa vaca, o vamos a robarle más los huevos todavía a esa gallina. Y ya está. Lo que pasa es que la gente siempre solo piensa como eso, que el empresario que se aprovecha. No sé, pero ¿y por qué no miráis también a la parte? Es que si no hubiese ¿cómo se dice? El enforcement, si no hubiese la propia ejecución, ese brazo armado que son los estados que hace que se cumplan esa suerte como de leyes, de regulaciones, de convenios, de todo eso. Lo del convenio es muy gracioso también, ¿no? A mí me ha pasado a nivel laboral, esto ya es una cosa así a título personal, pero a mí me ha ocurrido y estar en un trabajo donde hablo con la persona que me ha contratado y decir, mira, me estás pagando poquísimo, yo no puedo hacer un trabajo, esta serie de horas a la semana, trabajando para toda esta gente, yo de profesor, ¿no? Enseñando a toda esta cantidad de gente y tal, ellos pagan una cantidad, no sé qué, y yo estoy viendo este dinero al mes, que no me llega ni para vivir, ¿no? Yo necesito más dinero, o si no, pues me voy a otro trabajo y tal. No, es que no te puedo dar más dinero. ¿Por qué? Porque es el convenio. O sea, es el dinero por convenio. Entonces, como que se iguala a todo el mundo. Y digo, o sea, da igual que yo lo haga mejor, que lo haga peor. Da igual que yo empiece el año teniendo 3 alumnos y acabe el año teniendo 16 de todos los que se han inscrito, etcétera. Da igual lo que yo haga, que por un puñetero convenio con carácter político, que teóricamente es como para protegerme a mí, o sea, no me pagas más porque, claro, los compañeros todos cobran lo mismo por el convenio. Pues menudo acierto. Pues muchísimas gracias por el convenio. Queridos sindicatos, queridos políticos, gracias por el convenio. Así no puedo ni se ve normal que a mí se me pague más cuando estoy haciendo un trabajo que la mayor parte de los alumnos que se acumulaban en mis clases veían como un trabajo excelente. Gracias por no poder pagarme más. La verdad es que hacéis un trabajo maravilloso, como siempre, beneficiando a los trabajadores. Sinvergüenzas, qué desastre. Bueno, eso, en un pequeño excurso por el tema de esa simbiosis, ¿no? Entre los gobernantes y sus amiguitos que se lo llevan crudos. Bien, venga, seguimos un poco, que si no se nos va a poner esto se nos va a hacer muy largo. Ya digo, la parte esa mafiosa, brutal. Luego hay otro componente que es el de la banalidad del mal, ¿no? Digamos, y el adoctrinamiento. La película, eso, muestra a los verdugos justificando esos actos, de esos asesinatos y esos actos criminales que hacían, y deshumanizando a las víctimas, además. En el caso de Indonesia, ya dije antes, la narrativa que ellos creaban era la de los comunistas. Los comunistas fueron eran el enemigo, eran los que habían hecho algo malo, que viene el enemigo, que tal, ¿no? Esto se ha utilizado muchas veces. Y a veces ocurre al revés, cuando están los comunistas, es que viene el capitalismo, viene McDonald's, nos vienen a quitar, tal. Y así distintos estados, en la órbita soviética, por ejemplo, y distintos estados en Asia, también en África, en Europa y tal, agitando el fantasma de que viene el comunismo, pues también sí llegaban al poder y tal, ¿no? Pero es la creación de narrativas que de meterle el miedo a la gente y tal. El enemigo puede ser el comunista, el enemigo puede ser el capitalista, el inmigrante, el terrorista, da igual. Cualquier figura que justifique que ellos tengan el control para protegerte de ese fantasma que viene y tal. Esto, por cierto, me recuerda a la banalidad del mal, ¿no? El tema del libro de Hannah Arendt, ¿no? Los mayores crímenes de la humanidad no los cometen monstruos, sino personas corrientes, digamos, que simplemente cumplen con su deber dentro de un sistema. Y este es el problema de la gente que cumple las cosas. A mí me da mucho miedo cuando la gente cumple las cosas a rajatabla. Peligrosísimo, sobre todo cuando son leyes y tal. Yo cuando veo a la señora o al señor o al quien sea en el coche por donde pone ir a 30 y va a 30 y está claro que no hay ningún radar por la zona, digo, uy, esta persona es peligrosa, fijo. Esta persona es la típica esta es la persona que se puso la mascarilla el primer día cuando lo dijeron, es la persona esta es la persona que gritaba por la ventana a la gente que sacaba al perro a pasear, oye, ya has paseado al perro varias veces, hoy, ya has salido 2 o 3 veces, estás poniendo a todo el mundo en riesgo y tal. Es esta misma gente. Es esta misma gente que quiere que se prohíba en todos los bares que se fume, aunque el bar no sea de ellos. O sea, una persona que teóricamente es dueña de un bar, que fuma, esa misma persona, y quiere que sus clientes puedan fumar allí dentro, quiere que eso esté prohibido. Y dirán, bueno, pues que hay gente que no fuma. Ya, bueno, pues que vayan a otro bar donde
Que vayan a un bar libre de humo, de un bar donde la gente no fume. No, yo quiero ir a ese bar en concreto, pero quiero que los demás no puedan fumar allí. Es esta arrogancia, ¿no? Es el concepto este así arrogante pues eso, es una especie de demostración de poder. Literalmente es una demostración de poder. Es forzar a otras personas a que se adapten a ti para demostrar cuán poderoso eres, coartando totalmente su libertad, ¿no? Bueno, es toda una temática extensa. Además, puedes coger a Hannah Arendt y puedes irte incluso a Jordan Peterson, por irme además a otra punta teórica, ¿no? Del espectro político, sociológico. A Jordan Peterson le gustaba mucho insistir sobre el tema este desde un punto de vista psicológico, en el sentido de que hay millones de pequeños dictadorcillos por ahí sueltos. Bueno, lo que ocurrió en Alemania, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, ya sabemos a lo que nos referimos. No fue una cosa de uno o dos tíos que llegan ahí y tienen el poder y tal. Llega un momento donde hay una suerte de aceptación social, llega un momento donde la extensión y el éxito de la propaganda, por cierto, concepto creado por este que comentamos antes, ¿no? Edward Bernays. Ya digo, llega un momento en que la extensión, el éxito de esa propaganda hace mella en la gente y la gente se cree estas cosas. Y empiezas un poquito y a ver, es que el presidente, bueno, es que es mejor este presidente que venga otro y medio te simpatizas con él y salen programas de la tele y empiezan a hablar muy bien de él y que tiene muy buen corazón y que lo hace todo por el pueblo y que por el pueblo y tal. El otro día veía, o sea, no hay ninguna diferencia oficial entre gente. No hay ninguna diferencia verdaderamente sustancial entre la gente que se ve ahora, estas señoras que se ven a veces en entrevistas que hacen así, que las hacen a propósito, ¿no? Para mostrar esa cara, digamos, totalmente irracional y con el cerebro lavado en mítines, ¿no? de partidos políticos en España, de la puerta de un mítin del PSOE, y salen allí, entrevistan a señoras, ¿no? Estos a veces lo hacen así chavales, como, lógicamente lo hacen para reírse de ellas, pero bueno, es un poco la arena política esta, ¿no? Es donde se mueve la gente. Luego ellos hacen eso y luego van los del jueves y se meten con los del PP o con los de Vox y tal, y luego van los de Vox y se meten con los del PP y con los del PSOE, pero bueno, todos tienen así esa especie de dinámica como de reírse unos de otros y tal, ¿no? Pero bueno, entonces suben esos vídeos de señoras en plan, ay, Pedro, es que Pedro es el mejor y Pedro tal, ¿no? Como salva a España y va a hacer viviendas para todos y no sé qué, como Franco, por cierto, ya subí un vídeo, ya visteis que estas cosas de construir viviendas y dárselas a la gente y todo esto, parece como que se inventó ahora el tema este del Instituto de Vivienda de Franco. Bueno, la gente, en fin, a la gente le vendría muy bien ver algunos vídeos que hay por ahí y tal. A ver cómo las inauguran. Ojalá vaya allí Pedro Sánchez, porque pueden hacer buenos collages entre las imágenes de Franco regalando viviendas a gente desprotegida para acumularlas allí en sitios infames, sitios de mierda, en casas de mierda, para tener mano de obra barata para todo el mundo, que es un poco lo que va a hacer ahora ¿no? Teóricamente se construye esas casas para la gente y tal. Pero bueno, a la gente no le interesa entender cómo funcionan las cosas, le interesan más bien las narrativas, y las narrativas pues las van ganando. Lo dicho, entrevistan allí a esas señoras y ¡ay, Pedro! Y lloran, y ¡ay, que me emociona! Cuidado, que viene la parte esa que apoyan como el sector este del PSOE en España, lo que suelen agitar. No es en este caso como en Indonesia, no agitan el fantasma del comunismo, en este caso agitan el fantasma de la ultraderecha, o que viene la ultraderecha y todo esto, ¿no? Entonces lloran, ay, qué bien, Pedro, sálvanos de la ultraderecha y tal. Y el otro día estuve viendo unas imagenes de gente que lloraba cuando murió Franco. Estaba allí Franco, fiambre, allí en el sarcófago, en el ataúd y tal, ataúd abierto, y pasaban por allí, saludaban ahí, como cuando la mili, también señores y señoras, llorando, ay, que casi tenían que arrastrarlos los guardias para sacarlos de allí porque querían rendir tanto culto y tanto respeto por el caudillo de España y no sé qué, que se quedaban allí. Y salían allí también unas señoras de Franco, que nos salvaste y hiciste lo mejor por el país y nos diste no sé qué, y nos diste no sé cuánto y construiste bla bla e hiciste tal, como si hubiese ido él allí, ¿no? Con la pala a hacer las cosas y todo este rollo, ¿no? Y ya estamos pues eso, con los pantanos y con las viviendas de protección oficial y las casas de Franco y no sé qué, que es un lavado de cerebro. O sea, es al revés, es verdaderamente desestructurar todo un país, es generar un éxodo rural como el que generó Franco, haciendo que la gente se acumulase en las ciudades en pisos de mierda para tener mano de obra barata para sus industrias asquerosas, el teórico milagro económico de Franco, haciendo que la gente tuviera, o sea, fomentando esa idea de que cada familia tenía que tener 8 hijos para crear una suerte como de mega ultra proletariado que se acumulase en pisos penosos en ciudades ahí a medio crecer.
se genera eso, se extiende eso como una mancha por toda España, se rompen todas las comunidades de medio y pequeño tamaño que había en España, por supuesto todas las comunidades rurales y comunales, queda todo destruido, toda la gente acumulada en las ciudades y tal, y ¡ay, Franco salvó a España, hizo un milagro económico, etcétera! Qué sinvergüenzas son, qué vergüenza. Bueno, pues lo mismo, o sea, es esta cosa así como esa especie como de histeria así penosa, que me da como vergüenza ajena, ¿no? Que ves en los mítines de, pues eso, de todos los partidos, de PP, de Vox, de PSOE, cuando muere Franco allí saludando, o sea, todo un poquito lo mismo, ¿no? Esa especie de identificación con el político asqueroso, repugnante. Pues esa es un poquito la dinámica, ¿no? Bien, ¿qué más tengo por aquí apuntado? Bueno, sí, no, lo ligaba con el tema este de lo de Hannah Arendt y Jordan Peterson, ¿no? Jordan Peterson decía eso, que hay millones de dictadorcillos por allí y que no se puede disociar lo que ocurrió en Alemania o lo que ocurrió en la Unión Soviética, cuando la gente se chivaba una de la otra, se chivaban de sus vecinos, se chivaban de su padre que había criticado al régimen en privado y llegaban allí los guardias y se lo llevaban o tal, ¿no? La película esa película tan interesante, ¿cómo se llama? La vida de los otros, ¿no? Esa película donde se bueno, a través de un micrófono está escuchando, están espiando, ¿no? A un intelectual allí en la Unión Soviética y tal, y se ve un poco pues eso, cómo va viviendo la vida de esas otras personas, pero no te queda más remedio al final, si no tienes el cerebro totalmente lavado, no te queda más remedio que acabar empatizando con la vida de otras personas, porque por mucho que te digan que los demás son números y gente que no vale para nada, al final pues ves que son seres humanos como tú, con sus anhelos, con sus miedos, con sus carencias y todo eso. Y nada, y ahí ya digo, pues eso en el documental también habla de esa especie de adoctrinamiento cultural, ¿no? Y cómo utilizan, pues lo mismo que los estados, ¿no? Utilizan la educación, los medios, el entretenimiento para moldear las percepciones de toda esa gente. Entonces, claro, las guerras se convierten en misiones de paz, los impuestos son solidaridad obligatoria, ¿no? La obediencia es responsabilidad cívica, eufemismos que utilizan estos sinvergüenzas para convencer a la gente. Bien. Y luego es un documental que habla también del control del relato histórico, ¿no? Ya digo, de quién controla la historia, cómo celebran pues sus victorias, cómo celebran las guerras, las conquistas, sus distintos abusos, cómo todo lo maquillan desde esa narrativa que dije antes y tal. Todo eso está dentro del documental también. Un tema clave en la película es cómo esas personas se vuelven incapaces por los crímenes que han hecho perdón, de confrontar sus crímenes como si fuesen seres humanos. O sea, ellos mismos quedan totalmente deshumanizados, ¿no? En cierto modo. Y claro, esto enlaza con la reflexión sobre la propia responsabilidad individual en las sociedades que están dominadas por estructuras opresivas. Y no me voy a estructuras súper opresivas de manera física como otros países que podríamos estar pensando ahora. También en nuestro contexto, cuidado. ¿Cuánto permitimos entonces, como personas, que todas estas narrativas nos despojen de, por lo que digo siempre, ¿no? De la empatía y nuestra capacidad crítica? Y hay otro momento crucial en esto, que para mí es una suerte como de brote verde en el documental. Realmente, lo que muestra es que realmente cuesta mucho, aunque seas un psicópata, escapar de los fantasmas, entre comillas, de tus víctimas. Uno de los protagonistas habla de las pesadillas que tiene y de la inmensa cantidad de noches en las que se despierta sudando tras haber sido acechado, digamos, por las almas de los cientos de personas que mató con sus propias manos, estrangulándolos con alambres, etc. Claro, él dice que tiene unas pesadillas terribles, que se despierta a mitad de la noche, que se encuentra muy mal y no sé qué. Luego, pues sí, por el día bebe, baila, es un tío así como jocoso, con mucho estilo, con mucha ropa distinta, no sé qué. Aparece se cargó a cientos de personas. Según cuenta, pasa las peores noches del mundo. Lo pasa muy mal, ¿no? Claro, a veces la gente cree que hacer cosas mal a conciencia es gratis. Pero ahí es donde entra la psicología profunda, por eso a mí me interesa tanto. Es donde entra la psicología profunda para decirnos que normalmente no es así, no sale gratis. Pasa factura. Y lo que ocurre y lo que ha entrado en tu mente, en tu memoria, está ahí. Entonces, bueno, pues eso, en la película vemos a esos asesinos así, sin miedo a ser juzgados, viven una suerte como de impunidad,
los sistemas de justicia estatales, como los que esos animales priorizan a los poderosos, por supuesto, y las narrativas que legitiman todos esos crímenes, al mismo tiempo que criminalizan pues, a los más débiles. Ya, pues, por ejemplo, con el tema de las drogas, ¿no? O la pobreza. Esto lo hacen mucho los estados también. El otro día vi un titular de la BBC totalmente real, ¿eh? Lo apunté aquí. Mirad, el titular. El país que pasó de perseguir las drogas con pena de muerte a ser quizás el más liberal del mundo ante la marihuana. Bueno, ¿cómo estaban hablando de Tailandia, ¿no? ¿Sabéis toda aquella época? Tailandia, salían ahí los policías atropellando a la gente en las protestas, ya no a los que vendían droga, a los que consumían droga, les disparaban incluso por la calle, los condenaban, los metían en la cárcel o los ejecutaban y tal, una especie de guerra contra las drogas, bueno, llevada al extremo, como pasa muchas veces en esos contextos, que no se sabe muy bien por qué. Antonio Escotado decía que una de las razones por las cuales en esos países, en ese entorno de Tailandia y países de su órbita, ocurre eso es porque no tuvieron en su proceso civilizatorio, en esa zona del mundo, no hubo un proceso a partir del cual ellos fuesen capaces de separar el derecho de la moral. Eso es lo que decía un poco Antonio, ¿no? Que no habían pasado por ese proceso de separar la moral del derecho. Entonces allí, algo que les pareciese mal o que fuese moralmente reprochable, directamente pasaba a ser un crimen. Para ellos es un crimen. Pues me parecen mal las drogas, o que la gente tome drogas o abuse de las drogas. Por tanto, lo prohíbo y hago que la gente que las consuma, pues me la cargo yo directamente, o lo que sea, ¿no? Para mostrar a los demás que esa cosa está mal. Nunca se produjo una suerte como de independencia o de separación entre el derecho y la moral. Eso es lo que comentaba Escotado, en todo caso. Bueno, pues lo que digo yo, ¿no? Al respecto de ese titular que os leí. ¿Cómo es posible que el mismo país pase de una cosa a la otra de esa manera, ¿no? O sea, una de las dos opciones claramente está mal, ¿no? O sea, si una es perseguir las drogas con pena de muerte y la otra es, no, aquí no pasa nada, somos uno de los países más liberales del mundo con la marihuana, una de las dos opciones está mal, una de las dos opciones es errónea, no se puede cambiar tan de golpe, ¿no? Son irreconciliables, podríamos decir. Entonces, digo, ¿por qué no aceptar de una vez que ningún político en la galaxia, en toda la Vía Láctea, tiene la capacidad de saber qué es bueno para la gente y que que hagan lo que hagan, decidan lo que decidan, probablemente se estén equivocando? ¿Cuándo vamos a entender esto de una puñetera vez? Y que no se puede legislar para millones de personas, que no me canso de repetirlo tampoco. El ejemplo de las drogas es uno muy evidente para este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? ¿Cuándo vamos a aceptar de una vez que los políticos no tienen la capacidad de saber qué es bueno para la gente? Y que aunque lo supiesen, no es justo tampoco que se lo impongan. Déjame vivir. Señora, suélteme el brazo. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de eso? Bueno, pues nosotros aquí humildemente ponemos nuestro granito de arena cada semana para que ese mensaje cale. Bueno, y ahora como siempre vamos con nuestros agasajos culturales. Con vuestro permiso voy a apuntar aquí un momento el punto a partir del cual, el minuto en el que pasamos estos agasajos culturales, porque entonces me ahorra luego un buen rato de andar buscando cuando paso esta parte, para señalarlo ahí pues en YouTube, en Spotify, etcétera, ¿no? Bien, la cita de hoy es de Kevin Carson, uno de mis autores favoritos. Podría hablar 100 horas sobre lo insinuado en esta cita que os voy a leer. Voy a limitarme a leerla y dejaré así que quienes estáis escuchando saquéis vuestras conclusiones. Vamos allá. Nuestro objetivo no es asumir el liderazgo de las instituciones existentes. Es, más bien, hacerlas irrelevantes. No queremos tomar el control del Estado ni cambiar sus políticas. Queremos hacer que sus leyes sean imposibles de hacer cumplir, inejecutables. No queremos apoderarnos de las corporaciones y hacerlas más socialmente responsables. Queremos construir una contraeconomía de información de código abierto, fabricación casera o en garajes de barrio, permacultura, moneda encriptada y bancos mutualistas, dejando que las corporaciones mueran en la vid junto con el Estado. No esperamos reformar el orden existente, no. Tenemos la intención de servir como sus sepultureros. Kevin Carson.
Pues poco más que añadir, ya está. Este es un poco, o sea, un comentario muy rápido, básicamente deciros que lo que aquí se está manifestando es que no queremos paños calientes, no queremos parches, no queremos tiritas, no queremos hay que mejorar un poquito las políticas, hay que invertir un poco en I+D+, no sé qué, hay que arreglarla. No, lo que tienen es que desaparecer, entregar las armas, irse y quedar como lo que son, que es una gran mancha en la historia de la humanidad. Ya está, eso es lo único. No es cuestión de arreglar, hacer un poquito mejor, a ver si no se puede, como digo siempre, como esta expresión que me encanta del inglés, no se puede pulir una mierda, no se puede pulir una mierda. No puedes. Ya está. Si es una mierda. Al desecho. No hay que intentar arreglarlo, perfumarla, ponerle un papel de regalo por fuera y un lacito. Que no hay nada que arreglar. Fuera. Es violento. Es totalmente inmoral. Es perverso. Tiene un origen perverso y hay que deshacerse de ello, ¿no? Entonces, es una cita increíble. Desde mi punto de vista. Increíble. Bien. Y en cuanto a la recomendación musical, hoy quiero proponeros escuchar Friends Will Be Friends de Queen, ¿no? Supongo que casi todo el mundo que esté escuchando, casi todas las personas que estén escuchando conocerán esta canción. Es una canción lanzada en 1986, parte del álbum A Kind of Magic, por cierto, otro temazo, ¿no? It's a Kind of Magic, temazo. Este tema, Friends Will Be Friends, es una de las, yo creo, últimas grandes baladas rockeras de Queen. Al parecer fue escrita por Freddie Mercury y John Deacon. Y nada, la canción es un tributo a la amistad, resalta pues cómo los amigos son esa especie como de refugio emocional en los momentos más oscuros. Pues la estructura es la de una balada rock totalmente, o sea, lo de siempre, adornada pues con eso, el estribillo pegadizo, que están diseñados, parecen muchas veces, ¿no? Como para que la peña los coree, que es lo típico esto de Queen y tal. Musicalmente pues está muy guay, combina pues una progresión sencilla con el poder para emocionar de la voz de Mercury, ¿no? De Freddie Mercury. Y luego los coros, ¿no? Los coros y las armonías de Queen y tal, que esto poco se habla, pero, joder, cuidado. Ya no hablo ya de Bohemian Rhapsody ni nada, pero en general, bueno, músicos muy, muy potentes. Sobre todo para el rock de aquella época, ¿no? Una cosa increíble. Siempre está muy fino todo el tema de los coros, las armonías en Queen. Y nada, pues eso, un himno para siempre, ¿no? Que invita, pues a lo mejor al tema este al optimismo, a la amistad y todo esto. En un mundo lleno de desafíos, digamos, ¿no? Siempre podemos contar con nuestros amigos. Bueno, pues nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado y, como siempre, os animo a suscribiros, dejar vuestros comentarios. Podéis apoyarme en Patreon. Últimamente no he estado muy activo. Sigo agradeciendo muchísimo a todos mis Patreon la ayuda. He comprado un nuevo ordenador que me va a permitir grabar este podcast y seguir grabando vídeos para YouTube y para las otras redes con mayor velocidad, de mayor calidad también. Otro workflow, otro flow de trabajo, otra cadencia. Y si es así, es gracias al apoyo de mis Patreon. Ya digo, si queréis apoyarme, podéis apoyarme por ahí. De vez en cuando voy subiendo cosas, algunos ensayos, recomendaciones de libros. Pero sobre todo, la gran ventaja del Patreon es, por un lado, saber que me estáis apoyando, y por el otro, pues tenéis una manera de comunicaros conmigo a través del chat o lo que sea, de manera directa, ¿no? Porque hoy en día, pues por la afluencia ya en redes, en Instagram y en YouTube y todo esto, pues no puedo ya contestar a todos los mensajes, pero bueno, intento hacer lo que puedo. De vez en cuando entro ahí y contesto unos cuantos, pero es imposible ya realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí podéis acceder y mandarme algún mensaje privado, lo que sea. Esa es un poco la cosa así de manera principal. Pero bueno, sobre todo, si se hace, tiene que ser desde el entendimiento de que lo que queréis es colaborar con este proyecto y seguir haciendo que sea posible semana a semana. Muchísimas gracias, tanto si hacéis lo de Patreon como si no, lógicamente. Gracias por escucharme, gracias por acompañarme una semana más en este intento de entender el mundo. Hasta la próxima.